Y el mundo, en resumen, viene mejor. Viene mejor, pero con mucho ruido, con muchos riesgos financieros, políticos, económicos. Entonces, por una parte, uno está aliviado por el crecimiento mundial. Lo más probable es que este año y el próximo sea mejor que los últimos años. El escenario base realmente es muy favorable. El escenario es más favorable que el año pasado, que el año antepasado, pero también los riesgos se han multiplicado. Los riesgos de que se cumpla el escenario son mayores, es decir, es más posible que haya una desviación. Y lamentablemente esos riesgos son más bien adversos que favorables. La inflación mundial, que era un poquito más alta en el pasado, la inflación mundial, esta es la tasa de inflación promedio de todos los países del mundo, 200 países del mundo, tasa de inflación promedio del 3,5, un poquito más alta que la chilena, pero la inflación ha dejado de ser un problema en el mundo. La inflación, aparte de uno o dos regímenes locos, deschavetados y completamente irracionales, como el señor Maduro en Venezuela, que se está encaminando a un 14.000% de inflación este año, el resto del mundo se ha normalizado y la inflación ha dejado de ser un problema. No ha dejado de ser un problema la conducción de la política monetaria y todo el mundo observa con interés, con ansiedad, con nerviosismo, la normalización de tasa, que lo que significa elevar las tasas de interés en Estados Unidos, la normalización de tasas en Chile, pero todo esto para encaminar a las economías americanas, chilenas, europeas, japonesas, a tasas de inflación congruentes con sus metas de inflación que están entre 2 y 3%. No está el mundo en 2 o 3%, está en 3,5%, porque es un promedio, en ese promedio algo influye, esta Venezuela del 13.000%, esta Argentina del 30%, 25% de inflación. Pero siendo mejor este escenario base, baja inflación, mayor crecimiento, hay riesgo. Y yo identifico 7 riesgos adversos que son más intensos hoy día que hace medio año, que hace un año atrás. ¿Cuáles son los mayores riesgos? 7. Número 1, una alta volatilidad de los mercados, especialmente financieros, especialmente renta variable, acciones, en Chile y fuera de Chile. Segundo gran riesgo, de que termine este boom de un largo periodo de crecimiento en Estados Unidos y luego en el mundo desarrollado y luego eventualmente, porque nosotros dependemos de lo que pasa allá en el norte, ¿no es cierto?, en el mundo en desarrollo en América Latina. Latinoamérica tiene riesgos propios, más allá de lo que lo puede contagiar lo que pasa en Estados Unidos. Es un vecindario bastante inestable y bastante estancado, de muy modestas tasas de crecimiento. Y eso no es un buen vecindario. Los siguientes 4 riesgos simplemente los denuncio porque no tengo tiempo para pasearme por ellos. Son guerras comerciales globales. Yo creo que ese riesgo es bajo. Se ve un Trump un poquito menos loco que hace un mes atrás. Los chinos responden acotadamente. Incluso están conversando, lo que es buena noticia. ¿Sí? Guerra comercial global desatada, yo no veo ese riesgo de alta probabilidad. Yo creo que va a ser muy acotado y limitado. Pero sí hay tensiones geopolíticas, dictaduras unipersonales cada vez más intensas y cada vez en manos de una persona, el señor Xi Jinping. Corremos el riesgo de que estos tipos, embebidos de su poder, tomen decisiones muy malas. Y ese es el riesgo geopolítico. El sexto son políticas procíclicas y la normalización monetaria en Estados Unidos. En buen chileno, ¿qué significa? A Trump se le ocurre ahora aumentar su déficit fiscal, echándole benzina al fuego de una economía que está sobrecalentada y con eso sobrecalentarla aún más. Eso significa política fiscal procíclica. La reforma tributaria, bienvenida para las corporaciones americanas, es buena para la inversión, pero en un momento cíclico malo, porque aumenta el déficit fiscal americano. Y eso en un momento de alto sobrecalentamiento político americano. Significa que si el ajuste tiene que hacerlo el día de mañana porque se le cae la economía americana por algún shock, ¿no es cierto?, ese ajuste va a ser más intenso, más costoso, más recesivo. Y finalmente, de toda esta situación surge, por supuesto, una mayor volatilidad en los precios de los commodities. Lo vemos hoy día, ayer. El petróleo subió 20% en un mes. Y también vemos volatilidad del precio del cobre, por supuesto, y en todos los demás commodities que nos afectan a nosotros directamente en forma fuerte o a nuestros vecinos otros commodities. América Latina no es una sola, es un continente súper diverso, de países que lo hacen razonablemente bien, más bien por el lado del Pacífico del continente americano, ¿no es cierto?, latinoamericano, y otros que lo hacen bastante mal. El crecimiento promedio de la región es 0,9% anual del PIB. Y si pensamos
que las cápitas de América Latina crecen más o menos 0,9-1%. Eso significa crecimiento de PIB per cápita, cero. Huevo, nada, nichts, nix, rien de rien. Y por tanto, eso es dramático. Una región que en condiciones internacionales buenas no crezca nada es porque internamente está haciendo algo mal, muy mal. Pasemos a Chilito. Tenemos una combinación virtuosa en esta coyuntura, yo diría, de este primeros 3 meses, 4 meses, 5 meses de este año, que resulta de que tenemos ciertamente, con el candidato que mayoritariamente eligió este país, mayores certezas políticas, jurídicas, fiscales y programáticas, le hace reformas. Segundo, un escenario base externo que es mejor, pero como ya dije, más riesgoso. Pero estos dos elementos hacen de que ha mejorado el escenario base para la actividad en Chile. Hemos tenido en el pasado y hasta ahora una recesión de la inversión. Estos primer periodo, probablemente desde que existen cuentas nacionales desde los años 40 en adelante, que hay 4 años seguidos de caída en la inversión en Chile. 14, 15, 16, 17, con lo cual la tasa de inversión, la línea roja, cae al 25% del PIB al 22%. Esto es dramático y ciertamente eso explica buena parte por qué el crecimiento ha sido tan pobre hasta ahora en Chile. Segundo, el consumo privado ha crecido, no ha decrecido como la inversión. Y creo que crece fuertemente, bueno, Durables se ha recuperado, Durables que había decrecido en los años 14, ¿no es cierto? Ahora los durables están creciendo un poco más fuertemente, de la mano con una pequeña recuperación de la construcción, pero que todavía es tenue. Ahora, nada radical ha cambiado. Esta todavía es una economía que crece modestamente, pero estamos eventualmente dejando atrás el enfriamiento polar del crecimiento chileno de los últimos 4 años. Con eso también la inflación de a poco va a ir aumentando y con eso también se normaliza la tasa política monetaria. Pasemos al crecimiento. Y acá yo cito literalmente el expresidente Ricardo Lagos, a quien admiro mucho, que dijo en un seminario de ICARE, en el cual estuvimos presentes seguramente muchas personas en esta sala, hace un año atrás, la tarea número 1 es el crecimiento, el resto es música. Que no le cayó muy bien a doña Michelle, tengo entendido por lo que yo he sabido, pero ¿esto qué significa en la práctica? Diseñar, negociar e implementar reformas estructurales pro inversión, pro capital humano, pro educación de calidad, pro capacitación de calidad, pro productividad, pro innovación, pro startups. Tiene 7 cosas este programa, creo yo. Número 1, ajuste fiscal. Hace un balance fiscal 0 hacia el 2025. Muy lento, muy gradual, porque si no es muy recesivo. Segundo, eliminar las enormes trabas a la inversión privada que existen hoy día en nuestro país. Tercer gran reto, un sistema tributario de frontera mundial. No solamente arreglar buena parte de las embarradas de la reforma de Arenas y de Valdés de los años 2014-2015, sino que mejorar el previo que teníamos. Yo he hecho muchas presentaciones públicas con los elementos principales, son como 22, de cómo llevarnos a un sistema tributario frontera mundial, que sea alguna combinación de Nueva Zelanda, Canadá, unos elementos de Escandinavia y de Alemania y de Francia, muy pocos, algunos, y tener, por tanto, un sistema tributario frontera mundial que sea justo, equitativo, progresivo desde un punto de vista de la progresividad de los impuestos a las personas, tiene que ser así, pero a su vez de fuertes incentivos para la inversión y reinversión de utilidades. Quinto, también políticamente muy difícil, porque va contra los lobbies de los funcionarios públicos que fueron expandidos y multiplicados por un buen factor por el gobierno anterior, reformas profundas del Estado, sus agencias, sus empresas. Concluyo 2 cosas solamente y ahí termino, señor presidente, señor gerente general. Uno sobre la economía mundial y la economía chilena. Este es un buen escenario base de la economía mundial, pero con riesgos que son significativos, los riesgos de corto plazo que se han intensificado. Es decir, es posible que no crezcamos al 3,9%, sino que por debajo, o bien por debajo de eso, si se concatenan algunos
algunas realizaciones de shocks muy adversos, financieros, geopolíticos, que se nos caiga Argentina más intensamente, nos pega al vecindario, no le pega al mundo. Nosotros ponemos hongo dentro del portafolio mundial de inversiones como América Latina. No valemos nada, no pesamos nada, somos una plumita. Pero nos afecta a los vecinos, por supuesto, que estamos metidos en este barrio. Chile enfrenta un muy buen escenario externo, riesgoso sí, pero el escenario base es bueno, bajas tasas, alto crecimiento, buenos temas de intercambio, y el cambio político ha mejorado mucho la expectativa de empresarios y consumidores, pero gran parte del trabajo efectivo en materia de ajuste fiscal, en materia de reforma estructural, está pendiente por hacerse. No están siquiera los proyectos de ley todavía, no pueden estarlo, llevamos 2 meses recién, van a estar sin ninguna duda, pero luego hay que pasar esas leyes, y eso es una tarea mayúscula, requiere una gran habilidad política sin ninguna duda, de convencer parte de la oposición de que estos son buenos cambios. Y entonces esto, vienen ciertamente ajustes monetarios también, no solamente fiscales, y esperemos que la mayor cantidad posible de buenas reformas estructurales pro crecimiento. Por eso enfrentamos 2 escenarios, y que dependen en buena parte de la política y del escenario externo. Un escenario más o menos mediocre, de que en vez de crecer 1,8 crezcamos un 3% los siguientes años. Un escenario más optimista, pero es condicional a que hagamos muchas cosas bien en el manejo macroeconómico, en el manejo también de reformas estructurales, y ciertamente que el viento de cola que viene el resto del mundo siga y no se nos caiga Estados Unidos o una parte importante de la economía mundial por una recesión futura. Respecto a los sectores inmobiliarios, la construcción y el consumo y la inversión van a aumentar, pero nada radical, lamentablemente. Es decir, el 7% que ustedes han logrado el año pasado, el 11% del primer cuatrimestre, está basado sobre sus hombros. Y va a haber poco viento cola, pero va a haber algún viento cola por mayor gasto en consumo de las personas, por mayor gasto de inversión de las pymes, las pequeñas empresas y las grandes también, ¿no es cierto? Pero nada radicalmente distinto este año o el próximo. El consumo aumentará de 3 a 4% más. El aumento de la demanda por vivienda es aún insuficiente para reducir los meses de stock, al menos en Gran Santiago, pero los precios siguen aumentando, los costos también. Y después de varios años en cifras negativas, el índice de construcción y crecimiento de IMACON son positivos en el 2018, al fin. Esta mayor confianza simplemente empuja los proyectos que están empujando muchas inmobiliarias y muchas empresas constructoras. Pero el ritmo de recuperación va a depender de factores macroeconómicos, cuánto vamos a crecer, qué pasa con el costo del crédito, de costo de la construcción que están aumentando y de condiciones sectoriales. En Santiago aprieta especialmente la escasez de tierra, el carísimo costo de la tierra. Ustedes lo han vivido comprando las 10 hectáreas, felicitaciones por lo demás a ustedes por el logro de conseguir ese nuevo centro de distribución, ¿no es cierto? Pero ciertamente los precios pegan muy fuerte a cualquier proyecto inmobiliario o no inmobiliario o comercial como el de ustedes en Chile. Y con eso, estimado audiencia, quiero terminar y agradecerle esta cordial invitación y desearles lo mejor, por supuesto, este año. Gracias.